Hola amigos. No os impacientéis, creo que será mejor que juguemos todos al juego de la margarita. ¿No habéis sido críos nunca? ¿Os acordáis que cogíamos una flor, normalmente eran margaritas, cuando deseábamos alguna cosa deshojábamos una margarita y si la última hoja coincidía con el sí, ya creíamos que lo alcanzaríamos? Lo digo por algunos comentarios que se leen por el espejo. Yo creo que hay personas tan impacientes que ya hasta están deseando deshojar toda la flor de Siria después de contar los pétalos con él. Nos vaporizan, no. Nos vaporizan, sí. Y así hasta el último pétalo, ¿qué será? Estos impacientes ante el desafío que la OTAN tiene preparado en Siria ya se quejan porque Rusia no se ha lanzado a la piscina a tope. Se oyen versiones de todo tipo, que si no se atreve, que si le tiene miedo a la OTAN, que si al final permitirá que Siria se divida en varias provincias enemigas entre sí. Que si patatín, que si patatán. Pues amigos, si son tan impacientes tendrán que salir al campo a recoger un manojo de margaritas y sentarse a deshojarlas tranquilamente, hasta que se vaporice si toca el sí. Y si no, pues a esperar al próximo desafío y a ver qué dice la flor. Pero joder, no arranquen todos los pétalos de golpe cuando toca el sí, que todos no queremos que nos vaporicen. Suelo decir en algunos vídeos que en la Guerra Fría Rusia siempre tuvo la guerra de la información perdida, y ahora que por primera vez gracias a Internet la tiene ganada, no creo que tire esa ventaja por la borda. Y esperará pacientemente a que el elefante en la cacharrería que hoy es la OTAN, meta todo el ruido hasta que rompa todos los cacharros, dilatándose sin remisión. Por poner un ejemplo de hoy mismo, desde 2016 lleva todo Occidente culpando a Rusia y a los rebeldes del Donbass, del derribo del avión de pasajeros de Malaysia Airlines que fue derribado en Ucrania, después de que ya no tenían más inventos con que colgarle el muerto a Rusia. Resulta que en las alegaciones finales del juicio sumarísimo al que han sometido a Rusia, esta presenta pruebas irrefutables tanto sonoras como gráficas de que el autor fue el ejército ucraniano. Han conseguido reponer hasta el número de serie del misil que Rusia vendió a Ucrania en 1986. Pero volvamos a lo de Siria, que se están oyendo muchas cosas, que parece que no se acompasan con los acontecimientos. Por ejemplo, hoy mismo Erdogan sale diciendo que se va a quedar con parte de Siria en la zona de Idlib, y todo indica que a Rusia no le va a importar, ya que el ministro de Defensa de Rusia acaba de declarar hoy también, que los acuerdos sobre Siria alcanzados este lunes por el presidente de Rusia y Turquía implican que no habrá operación militar en Idlib, ha afirmado a los periodistas el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu. Respondiendo a la pregunta de si Damasco está de acuerdo con este documento, el titular de Defensa dijo que las disposiciones del memorándum sobre la estabilización de la situación en Idlib, firmado después de las conversaciones entre Putin y Erdogan, se coordinarán con el gobierno sirio en las próximas horas, que al parecer contempla, según el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, un acuerdo para expulsar a los milicianos de la provincia siria de Idlib, y crear allí una zona desmilitarizada, según RIA Novosti. Decidimos crear una zona desmilitarizada de 15-20 kilómetros en la línea de frente entre la oposición armada y las fuerzas gubernamentales para el 15 de octubre de este año, ha anunciado Putin. ¿A qué suena esto? Ni puñetera idea. Aparentemente significa el rendimiento de los militantes y la desactivación de la batalla por Idlib. Pero no concuerda con lo que está haciendo el elefante en la cacharrería. Miren esto. Rusia, con la denuncia de la preparación de un ataque químico de bandera falsa para culpar a Damasco, logró retrasar la provocación anti-Siria, pero Estados Unidos y sus aliados continúan insistiendo en el dominio de Siria. Y la situación se vuelve más y más alarmante, y cada día hay más y más signos de agresión inminente. Y ya hay noticias de que en el mar Mediterráneo el bloque de la OTAN ha implementado una agrupación de los buques de guerra del segundo grupo naval permanente, y los posicionó en orden de batalla. Incluye los barcos de los Países Bajos, de Ruyter, Canadá, Ville de Quebec, y Grecia, Fragata EI. Este grupo táctico patrulla el mar Mediterráneo en el contexto de la tensión internacional creada por Washington en torno a la situación en la provincia de Idlib. Los Estados Unidos continúan presentando cargos contra los dirigentes sirios por su intención de utilizar armas químicas contra civiles. En respuesta a este movimiento, según las declaraciones de los políticos estadounidenses, se producirán ataques aéreos contra Siria, que serán más grandes que los anteriores, que tuvieron lugar en abril de 2017 y en abril de este año sobre la base de las mismas acusaciones de ataques químicos. Ya se han enviado a las aguas del mar Mediterráneo una poderosa agrupación de barcos estadounidenses, 4 destructores, Carney, Winston S. Churchill, Ross y Bulkeley,
y luego el submarino Newport News. A bordo de los barcos hay misiles de crucero Tomahawk. En este sentido, la aparición en el Mediterráneo Oriental de una nueva agrupación de buques de países de la OTAN parece un acto de intimidación y evidencia de que Washington y sus aliados no van a abandonar sus planes. Y esto, a pesar de la denuncia de Rusia de que estaban preparando tomas falsas de un supuesto ataque en Idlib. Moscú, sin embargo, tampoco se mantiene al margen. A finales de agosto, el escuadrón ruso se desplegó en el mar Mediterráneo, el más fuerte desde el comienzo de la guerra siria. Incluye el crucero de misiles Marshal Ustinov, las fragatas Almirante Esen, Pitlivi, y Almirante Makarov, el gran barco antisubmarino Severomorsk, y varios submarinos. La presencia de este grupo de barcos rusos fue muy poco apreciada por los líderes de los Estados Unidos y la OTAN. Pidieron moderación, cubriéndose hipócritamente con la compleja situación humanitaria en Siria, que ellos mismos crearon desencadenando una guerra contra este país en 2011. Anteriormente, el representante oficial del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, advirtió en repetidas ocasiones que Washington estaba formando sus fuerzas en el Medio Oriente, preparándose para ataques masivos contra Siria. El pretexto es convertirse en un incidente falsificado con armas químicas, como ya lo fue 2 veces. Y ahora, cuando Rusia vuelve a dar la voz de alarma sobre el estrechamiento de los buques de guerra occidentales más cerca de la costa siria, Estados Unidos dice que esto es solo propaganda. Sin embargo, como vemos, la OTAN continúa fortaleciéndose en el Mediterráneo. No es difícil adivinar por qué. ¿Concuerda esto con lo que hoy nos anuncian sobre acuerdos de distensión? Ni de coña. O con lo que sigue haciendo el elefante en la cacharrería, como por ejemplo que van a bloquear barcos que lleven petróleo o le que haga falta que lleven a Corea del Norte. Pero ¿quién coño se ha pensado que es el elefante para agredir a una nación soberana como la República Popular de Corea del Norte? O con la más que previsible invasión militar de Venezuela, o con el bloqueo comercial a Irán, o con la constante provocación a Rusia, acusándola del envenenamiento de los ya manoseados casos de Salisbury. ¿No será todo esto una cortina de humo para tapar algo como lo que realmente se juegan en Idlib? Que según algunas fuentes en Rusia y Siria, informan que los asesores e instructores estadounidenses y británicos de las fuerzas de la oposición siria quedaron atrapados en Idlib. Hay intentos desesperados de Estados Unidos y Gran Bretaña para pedir ayuda a Turquía o Rusia para evacuar a sus asesores. Pero Gran Bretaña se negó a cooperar con los rusos. 200 instructores británicos y estadounidenses quedaron atrapados en Idlib. Las fuerzas de oposición locales en Idlib incluyen decenas de miles de elementos extremistas relacionados con Al-Qaeda, por ejemplo, Hayat Tahrir al-Sham, a muchos de los cuales les fueron concedidos un paso seguro a Idlib de otras partes de Siria ya conquistadas por el ejército sirio. Turquía, que apoya el Frente de Liberación Nacional, pidió a Rusia el tiempo para aislar el Hayat Tahrir al-Sham. Mientras que Estados Unidos pidió a Rusia y las fuerzas sirias a abstenerse de ataques en Idlib, donde se concentra el mayor refugio de Al-Qaeda tras el 11 de septiembre conectado directamente con Al-Zawahiri. La caída de Idlib sería el final de la última en poder de los terroristas y rebeldes en la provincia siria. Las tropas del gobierno sirio van a atacar, los barcos rusos se reunieron frente a la costa de Tartus, y la fase final de la guerra siria parece inevitable. Sin embargo, 200 instructores más, por supuesto las armas y aparatos de inteligencia, quedaron atrapados en Idlib, y Gran Bretaña quiere que los turcos los evacúen a la base aérea de Incirlik, en Turquía. Al parecer esto fue rechazado. Así que ahora suplican ayuda a Rusia, la acusación más grave que los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido han hecho en las Naciones Unidas sobre Rusia. Ha sido el supuesto envenenamiento en Salisbury, pero ¿por qué no funcionan los contactos del ejército británico con los rusos? Y hace unas semanas, Rusia advirtió de otro ataque químico de bandera falsa, y hay rumores de que Rusia tiene los nombres de los especialistas para hacer el montaje de las armas químicas, atrapados en Idlib. La razón por la que el ejército británico se ha negado a cooperar con el ruso puede radicar en el hecho de que algunos de los expertos británicos tienen una especialización incómoda para justificar su presencia en Idlib. Esta no es la primera vez que Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan ayuda de Rusia. En diciembre de 2016, en Alepo, 230 instructores extranjeros, 54 británicos,
8 franceses y 2 especialistas en artillería holandeses fueron hechos prisioneros por las fuerzas rusas con los terroristas del Estado Islámico. Y luego está la otra vertiente, que si salen descontroladamente todos los islamistas de Idlib y se reparten por toda Europa, que son de donde la mayoría fueron a Siria, y son miles, ¿qué harán en Europa una vez repatriados? En fin amigos, todos al campo a por margaritas. Reciban un saludo.